Lo que se van conectando sus compañeros. Primero, ¿me escuchan? Veo que tengo como un delay. Sí, sí se escucha. Thank you. Muy bien. Esa barrera contra el cambio, no sé si la hayan vivido alguna vez. ¿Sí? En donde están con un grupito y llega una persona nueva y esa persona nueva, como que dicen, es que, ¿sabes qué? Esa persona nueva me cae mal. No sé si les ha pasado alguna vez en su vida. Si les ha pasado alguna vez en su vida, resulta de ser que tuvieron barrera contra el cambio. Inclusive hasta con los grupos de amigos, ¿no? Somos tres, o sea, son cuatro amigos y llega un quinto amigo de otro amigo y como que les cuesta trabajito aceptarlo al principio, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es barrera contra el cambio. Entre más chocante sea, entre la experiencia más chocante sea, normalmente el individuo tiende a tener miedo a un cambio excesivo. El cambio debe ser gradual. Entonces, el consultor, y lo que hablábamos desde el segundo día, el consultor debe saber, o más bien, debe reconocer esto, porque ya lo ha vivido, porque ha tenido esta experiencia de vida, y resulta de ser que sabe que cuando existe un modelo cultural que hay que cambiar, lo tienes que hacer poco a poco. Lo que sí, el dueño se puede desesperar por no ver resultados rápido, pero en realidad es que entre más arraigado esté, tienes que hacerlo más lento. No puede ser del día, por ejemplo, que todos los días estés haciendo una cosa y que de la noche a la mañana cambies absolutamente todo. Porque si lo haces así, existe tanto impacto que puede generar hasta bajas a ese nivel. Muy bien. Hay barreras hacia la diversidad. Del mismo caso del cambio, en realidad la diversidad es un cambio. Existe, es más, estamos en pleno 2021 y hay personas que todavía traen conflictos con la comunidad LGBTQA. Fecha que todavía hay barreras contra la diversidad sexual, por ejemplo. Y estamos hablando de un tema súper genérico porque sé que de ahí van a encontrar mucha empatía. Por ejemplo, en restaurantes, que si, por ejemplo, en un restaurante ves a 7 personas que son drag queens, seguramente muchos de ahí, algunos de ellos hasta se sentirán incómodos. ¿Cómo? Estamos en 2021. Ya tenemos cerca de 15 años de una campaña poderosísima hacia el respeto hacia las otras sexualidades. Estamos hablando de un tema que pues es fácilmente de identificar, pero eso también sucede en diversidad, inclusive hasta de pensamiento. Por ejemplo, si una persona tiene un pensamiento de tal manera y llega a un lugar en donde el pensamiento es de otra, puede llegar a una resistencia bien cañona. ¿Sí? Por ejemplo, vete a una comunidad con tu modelo de pensamiento que tienes ahorita y muy probablemente te vean como alguien demasiado libertino o libertina, ¿sí? O vete a una ciudad por ejemplo, una Ciudad de México o un Nueva York, ciudades de metrópolis, y muy seguramente te vas a sentir como de alguna manera con barreras culturales tú mismo, decir, oye, es que estos cuates son demasiado divertidos y yo no soy tan así, porque incluso el área o la geografía te determina qué tan flexible eres hacia determinados temas. A cañón, ¿verdad? Y valores contra fusiones y adquisiciones, que también tiene un poquito que ver con esto, con decir, existen barreras a adquirir ciertas nuevas conductas a través de la barrera del cambio, de la barrera de diversidad, pues también adoptar cosas nuevas. Entonces, ¿qué les puedo decir de la cultura organizacional? Les puedo decir, ¿y se puede implementar? Sí, pero no trates de ir a una velocidad de 200 kilómetros por hora, a menos que el grupo social te lo indique, o al menos de que el grupo social prácticamente lo pida a gritos. Muy bien. ¿Cómo comienza una cultura organizacional? Hablando de una empresa, inicia con los fundadores, ¿sí? Imagínense que Gilberto, Londra y Azucena inician una empresa entre ellos tres. A partir de eso se impregna los modelos culturales que tienen, ¿sí? Ellos impregnan, los fundadores impregnan cuál es la misión, cuál es la visión, ¿sí? También normalmente cuáles son los valores. Entonces, si tú quieres observar cuáles son las actitudes de una empresa, voltea a ver al su dueño. Hay empresas que son más joviales, hay empresas que no lo son tanto. Por ejemplo, ¿quién de ustedes conoce la empresa Virgin?
Virgin, la aerolínea Virgin. ¿No? No, muy poco. He escuchado ese nombre. Virgin. Bueno, es que es uno de un caso más extremo. El dueño de Virgin, si tú lo ves, está bien locochón. O por ejemplo, el de Tesla, Tesla Motors, Elon Musk, que también ahorita tiene lanza al espacio cohetes de manera empresa privada, fue la primera empresa privada que lanzó cohetes. ¿Sí? Otro dueño de empresas locochón. Pues al final del camino, esa ideología de ser locochón, de romper los paradigmas y todo eso está impregnado en su empresa, de tal suerte de que los miembros de ahí saben que para vida de encajar tienes que romper el molde, por ejemplo. Entonces, ahí la cultura organizacional del lugar es romper el molde. Pero vete a una funeraria guadalupana, ¿sí? O vete a un Carnitas Aguayo, en donde tienen 60 años haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Vete con esa filosofía y lo primero que vas a encontrar es un rechazo. Entonces, la cultura o el modelo de cultura inicia desde sus fundadores. ¿Ok? No están restringidos por las costumbres e ideologías interiores. El tamaño puede caracterizar nuevas organizaciones, facilita todavía más la imposición de la visión de los fundadores. Entre más pequeñas la organización, más notoria es la visión de los fundadores. O sea, sé que al principio, como nada más son los fundadores, es la visión de ellos. Y entre más se van adquiriendo personas, va borrándose un poquito. Pero aún así, en empresas grandes yo he visto la sensación del dueño, de quien los dirige, la filosofía de quien los dirige. Muy bien. ¿Cómo se mantiene la cultura? A través de la selección, la alta gerencia de socialización. Ojo, aquí dejo algo bien interesante. Me dirán, oye, pero si ya no somos 3 personas, ya son 50 personas o 1000 personas en una organización. ¿Por qué pues, se mantendría la manera de ver del dueño? Fácil. ¿Quién contrata a los empleados? ¿Quiénes son los que eligen a su personal? Y normalmente los eligen con sus modelos culturales. ¿Qué vas a decir? ¿Sí? Ahí veo una intencionalidad. O sea, date cuenta que en el lugar en donde te contratan o en el lugar en donde estás, normalmente compartas algo del modelo cultural. Por algo estás ahí. Muy bien. Y está la parte de socialización. Hay una etapa en donde todavía ni siquiera tienes parte de ese modelo cultural, pero no tienes todo el modelo cultural y poco a poco te vas convirtiendo en lo que cree la empresa. En donde, digamos, son 3 etapas en la parte de socialización. Pre-arribo, en donde eres una persona gris para los miembros de la organización, en donde tienes que ganarte el cariño de todos, en donde estás así como apenas así como acomodándote, el encuentro en donde ya ves cómo ves la organización y ya enfrentas las expectativas y empiezas como a ser parte de, y en la metamorfosis en donde te transformas hacia los valores de la organización o hacia los valores que te dan estos miembros como modelo cultural. Si ya te diste cuenta que en el lugar en donde estás, inclusive en donde estás, tú ya de alguna manera ya tienes muchos años ahí y de repente te das cuenta que cómo llegaste versus cómo estás ahorita ha cambiado parte de tu cultura, felicidades, estuviste en metamorfosis. Si tu personalidad es demasiado fuerte, muy probablemente la organización completa tuvo una pequeña metamorfosis para acomodarse a ti. ¿Lo has visto? O tú te transformaste hacia lo que quiera la empresa, o la empresa, y si te quiso mucho y eres muy líder, se transformó hacia lo que tú querías. O se transformó un poquito y tú cediste otro tanto. Pero también te puede perjudicar, ¿no? En Por vez de supuesto. evolucionar a positivo, o que sea un cambio negativo. Oh, pues también depende de dónde trabajas, ¿no? Sí, ¿qué tal? Y no sé, entras como a un taller, por ejemplo, mecánico, Yes. ¿no? Y no acostumbras
tomar o fumar, por ejemplo. Y en el taller todos lo hacen, pues te van a empezar a invitar y tú vas a tratar de De encajar. adoptar esa cultura con tal de ser aceptado y caerles bien. Sí. Hablando de eso, me recordaste un ejemplo de un cuate, de un amigo, que era bien santurrón. Y por pedir trabajo, fue chalán de albañil. Fue albañil. ¿Sí? De repente, mientras estaba en el puesto de trabajo, el cuate ya albureaba, ya hacía cosas de ese tipo, ya era medio vaguillo. Y dices, "Ah, caray, ¿de dónde? ¿Cómo? Si tú eras bien santurrón". ¿Sí? Entonces, resulta ser que parte del modelo, en el lugar en donde estuvo, lo moldeó un poco hacia lo que tenía que hacer para encajar. Eso he visto muchísimo. Entonces, pregúntate muchas veces, si habláramos con psicólogos, pregúntate quiénes somos nosotros, ¿no? Si nuestra personalidad nos la dio, nos la dio quienes, nuestra identidad, o fueron las condiciones y las sociabilizaciones a lo largo del tiempo que nos moldeó a nosotros. Inclusive me llegó a tocar en otros puestos de trabajo, en donde todos los gerentes ya eran divorciados. ¿Pero por qué? Porque resulta de ser que todos tenían la misma manera de hacer las cosas y parecía que la única manera de poderlo hacer es que ya no tenían pareja. Está cañón, ¿no? Es decir, ¿en qué momento eres tú o en qué momento el trabajo o el puesto de trabajo te creó una personalidad para que ese seas el nuevo tú? ¿Ok? Entonces, si alguna vez sientes que estás perdiendo identidad, a partir de eso recuérdate que estás teniendo una etapa de metamorfosis en el trabajo en donde estés, y con tus seres queridos, coméntales eso para que no empiece a haber conflictos. Muy bien. Y como actividad del día de hoy, hablando de modelos culturales, es menciona cómo te fue en el proceso de socialización al iniciar en algún trabajo o alguna empresa en donde hayas estado, en donde hayas trabajado. Si, por ejemplo, ahorita no trabajas, pero llegaste a trabajar en algún lugar, pregúntate cómo fue tu proceso de socialización y si terminaste en metamorfosis o no terminaste en metamorfosis. Haz ese examen contigo mismo. Y ya tienes mucho tiempo en tu trabajo, revisa qué tanto tuviste metamorfosis para poder encajar en el lugar donde estás. Y si quieres tener eso que te da la empresa donde estás, porque no todo es negativo. Hay cosas bastante buenas. Hay personas que de estar en ciertos lugares se volvieron responsables, se volvieron tal, y evolucionaron. Evolucionaron, o más bien encajaron más socialmente. Ya no puedo hablar de palabras de evolución o involución, cuando en realidad todo es encaje social o no. Encajaron más socialmente en los esquemas que mucha gente da como positivos. A partir de eso. ¿Alguna duda, ansiedad? Este tema da como para tener muchas ansiedades. ¿Algo que me quieran decir antes de mandar a sesión de creación? No. Sandra, ¿alguna duda? You there? Indra, ¿alguna duda? No. O sea, Es, nada más ponemos así como nuestra experiencia ya o tenemos como que exacto. relatarlo conforme lo que vimos ahorita de la metamorfosis y así. Ya me vas agarrando, ves que se duda. En este caso, es decir, por ejemplo, estoy en tal trabajo o estuve en tal trabajo, en caso de que no trabajes ahorita. Ya llevo cierto tiempo y al principio en cuanto llegué tenía esta situación, pero ya ahorita adecué, tal, y ahora me llevo tal. Una narrativa que vayas indicando si has tenido una etapa de metamorfosis o si no has tenido una etapa de metamorfosis y apenas lo estás conociendo, o qué onda con ese puesto de trabajo. Y si tú eres el dueño, pues a lo mejor, ¿qué tanto los empleados te han hecho la metamorfosis a ti? También se vale. ¿Ok? Eso va para los dueños.
Muy bien. Entonces, gracias, Indra. Justamente eso podría haber pasado. Y me gusta que me lo hayas dicho. Es una narrativa y le pones un poquito de los elementos que viste en la última diapositiva. Vaya, decir, oye, tuve una etapa de socialización, tuve una etapa de encuentro, tuve una etapa de metamorfosis, o solamente tuve la etapa de socialización, o solamente esto. Porque a veces que, ojo, no siempre encajas. ¿No te ha pasado que en alguna empresa, o algunas personas llegaron a estar en una empresa poco y bye, ¿no? Si llegaste a estar en una empresa poco y bye, es que no encajaste con el modelo cultural, ¿sí? Sí, por ejemplo, estuviste 2 días en un trabajo y te renunciaste, es que no era tu modelo cultural y no pudiste tener la etapa de socialización. Muy bien. Ok, chicos, necesito su creación. Nos vemos. Mando link 928.